Espero de verdad que no se esté escuchando el ventilador, pero como podéis comprender, a 30 grados que hacen ahora mismo, no me da la vida para más. No me da la vida para grabar sin el ventilador o con la ventana cerrada. Entonces, si se escuchan pajaritos, si se escucha gente en la urbanización o si se escucha el ventilador, ya os pido perdón, pero es lo que hay. No hay más. ¿Qué tal estáis, hermosas? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Estoy un poquito más calmada últimamente. Puede ser porque estoy terminando de menstruar y estoy ahora mismo con una anemia de caballo. Puede ser. En el vídeo de hoy os traigo el Mid-Year Recap. ¿Qué es el Mid-Year Recap? Básicamente, estamos más o menos a mitad de año. Más o menos. No me pregunten qué día es porque tampoco... Más o menos estamos a mitad de año. Entonces, vamos a ver el challenge de lectura que nos pusimos a principio de año. ¿Qué tal vamos? Yo personalmente, el año pasado me puse unos 30 libros como challenge de lectura. Este año lo he bajado a 24. ¿Por qué? Pues porque, digo, mira, el año pasado me quedé en 29, creo. También era porque me había estado leyendo sagas de libros muy gordos. Digo, entonces, este año que voy a hacer, me voy a poner un reto de lectura de 2 libros al mes. Yo creo que 2 libros al mes es gestionable, ¿no? En plan, a nada que te leas uno de romance cortito, ligerito, y a nada que te leas uno de fantasía así un poquito más densito, ya tienes suficiente para todo el año. Y debo decir que me he sobreestimado muchísimo. He de decir que me he subestimado muchísimo a mí misma. ¿Por qué? Pues porque no estamos a mitad de año y yo ya voy por 20 libros. Me parece inteligente dividir esto en 2 vídeos, es decir, uno ahora en verano y el otro luego ya cuando termine el año, porque si no me sale un vídeo de 1 hora y 20 como me salió a principios del 2025 de me he leído 7 millones de libros y se queda un vídeo larguísimo. Entonces vamos a empezar con el challenge de lectura de 2025, del que llevo ya 20 libros, y teniendo en cuenta que me voy de vacaciones y yo normalmente en vacaciones leo una barbaridad, no sé con cuántos libros vamos a terminar el 2025, pero bueno, antes de que digáis cualquier cosa, estoy grabando este y varios vídeos más en bulk. Entonces, me vais a ver con el pelo mojado, me vais a ver en el siguiente con el pelo seco porque ya habrá pasado el tiempo, me veréis con el pelo lo mismo más mojado porque lo mismo me tengo que dar otro agua para bajarme la temperatura. ¿Quién sabe? Es verano. Bear with me, ¿vale? Bear with me. Empecé el año leyéndome 2 libros en 2 días porque me regalaron el cachuflito este que va conectado a la mesa y tú le pones un pasapáginas automáticos al Kindle, entonces te puedes poner el Kindle aquí como en el Wall-E, como la peli de Wall-E, que tú la pantallita aquí, pues así. Y entonces dije, wow, calma, paremos porque se me está yendo esto de las manos. Y me leí 2 libros en 2 días, entonces no son los mejores libros de la existencia, ¿vale? Son libros de Navidad que yo me leí porque dije, mira, están por 50 céntimos en el Kindle, me lo voy a comprar a ver qué tal. No son los mejores libros del mundo, no voy a entrar en reseñas de estos libros, ¿vale? Si os interesa la puntuación, entrad en mi Goodreads y ahí lo tenéis. Pero me leí, el primer libro de 2025 fue A Courier for Christmas, A Delivery Driver Holiday Rom-Com, que está en inglés, ¿vale? Porque creo que este de hecho no tiene traducción al español, pero era básicamente una rom-com, sí, una rom-com de Navidad en el que una chavala se muda a un pueblito chiquito y el señor que le entrega cosas se enamora de ella y ella de él, y entonces pasan cosas, y la verdad es que la historia estaba muy interesante. Ahora que he hecho la vista atrás, estaba muy interesante porque él realmente es cartero de paquetes, o sea, cartero de paquetería, pero no porque le hiciera falta o cosas así, sino porque es como, mira, yo me quiero despojar de mi nombre y entonces voy a hacer este trabajo, ¿sabes? En plan de low profile, porque lo que no quiero es llamar la atención sobre mí. Y luego pasan cosas con la trama. Tampoco quiero contaros mucho porque puede considerarse spoiler, pero básicamente es eso. Y cuando la protagonista le conoce, pues entonces, claro, ella se cree simplemente, ¡ay, la batería ya! ¡Dios mío, el calor! Dame un segundito. Me disculpan, es que yo no sé si a vosotros os pasa, pero en verano las baterías de las cámaras me duran poquísimo. Pero bueno, volvamos a hablar de A Courier for Christmas. Es básicamente eso, un señor que trabaja de paquetería y le entrega paquetes a una señora que se acaba de mudar, de manera que obviamente tiene que estar, pues, yo qué sé, pidiendo platos, pidiendo... Bueno, pasan cosas con el tema de la paquetería, que es porque, claro, un poquito de violación de datos personales, no nos vamos a mentir, pero como ya sabe dónde vive y sabe cuál es el nombre, él mismo empieza como a entregarle cosas que él mismo le compra para regalárselas y tal. Entonces, es una rom-com, es un librito ligerito, pues eso, me lo leí en una tarde gracias al cosito este de pasapágina, interesante para Navidad. Es que es un libro ligerito, quiero decir, en plan de que es una rom-com en modo libro, y ya está. Luego el segundo libro que me leí es un retelling de El Cascanueces, que es uno de mis musicales favoritos, aparte de que está compuesto por uno de mis compositores favoritos, que es Tchaikovsky, pero ponle smooth. No me pregunten, lo vi en Kindle y lo vi como, creo que era eso, 60-70 céntimos, y dije, es un retelling del Cascanueces, es un retelling del Nutcracker.
Me va a gustar. Fue una lectura peculiar, como cualquier otra. No sabría qué deciros tampoco, porque al principio yo pensaba que no iba a ser tan así, pero luego empiezan a meterle cositas de helada de azúcar. En verdad no es... O sea, no es un hada, es un hado. Y como su propio nombre indica, pues es un hada del azúcar. Y ciertos fluidos corporales pues saben a dulce. Entonces era como... Mira, no preguntadme, ¿vale? Si os interesa el libro, os lo leéis. Y si no, pues no lo leáis. Fue una lectura peculiar, vamos a dejarlo ahí. Lo siguiente que me leí en el año fue Onyx Storm, porque obviamente fue uno de los lanzamientos de principios de año que todo el mundo estábamos esperando. Yo estaba un poquito... porque ya Rebecca Yarros me ha traicionado muchísimo, me traicionó muchísimo en el segundo libro, porque era como, estás empezando a irte por las ramas en cosas que no deberías irte por las ramas porque deberías saber a dónde va tu propia historia. Luego me he enterado de que es que la saga del Imperio supuestamente iban a ser 3 libros y lo han puesto en 5, de manera que obviamente pues hay que rellenar páginas. Y a mí Onyx Storm ya me dio lo que me tenía que dar, que era la confirmación de voy a abandonar la saga. El cuarto y el quinto libro me leeré reseñas en Reddit, me veré vídeos de YouTube hablando de ellos, pero yo sinceramente ya me bajo del carro. El primer libro me gustó muchísimo porque era, al fin y al cabo, pues es eso, una academia de dragones, un poquito militar, un poquito no sé qué, un poquito no sé cuánto, que estaba interesante, pero ya, conforme la trama empezó a irse por las ramas, a mí ya me ha dejado de interesar. Entonces yo de la saga del Imperio me bajo aquí. En lo que hay, si queréis que hable más en profundidad de estos libros, me los decís y yo vengo aquí a chaspar o os chaspo en un TikTok y vamos para adelante, pero sinceramente yo de la saga del Imperio ya me bajo aquí porque el tercer libro no podía parar de pensar que estaba perdiendo el tiempo al mismo tiempo que lo estaba leyendo. Entonces es como, mira, ¿para qué nos vamos a poner así? Luego tuve una época de leer mucho fanfic. ¿Por qué? Pues porque yo en Navidad, sobre todo cuando me pongo mala, que yo siempre me pongo mala con amigdalitis en Navidades, yo normalmente lo que paso más tiempo es en el móvil leyendo, en vez de en el Kindle o en vez de en físico, pues porque estoy hecho un burruñito debajo de la manta, aquí en la cama, con el móvil, un poquito a esta distancia, el móvil de la cara, pero bueno, por eso tengo gafas. Y me leí 3 fanfics. 2 fanfics que os voy a decir el nombre, pero no voy a hablar absolutamente nada de ellos porque ya sabéis que a mí no me gusta reseñar fanfictions, me gusta hablar de ellos y me gusta compartir que los he leído, pero yo no voy a reseñar fanfictions. El primero es Wait and Hope de Might Be Writing, que me gusta muchísimo, ya me lo había leído hace muchísimos años y me apetecía volver a leérmelo porque la historia es muy bonita. Es un Dramion para... sí, porque yo en mi línea, ¿vale? La cabra tira al monte. Y luego me leí Beginning and End. Básicamente es la misma historia, pero uno está contado desde el punto de vista de mío y el otro está contado desde el punto de vista de Draco. A mí la historia me gusta muchísimo, tiene que ver con cosas de primera memoria, por razones mágicas. Está muy bien, es bastante interesante el concepto de cómo le da la vuelta y tal. Y me encanta, lo adoro. Así que me he hecho una relectura porque, sinceramente, el pop de Draco además es que me fascina, que es el de Beginning and End. Entonces, me los he leído, me ha encantado, 5 estrellas. ¿Por qué? Pues porque... y ya está. Y el siguiente fanfic que me he leído, me lo leí específicamente porque dentro de unos pocos meses, no sé exactamente cuándo van a salir publicados, porque yo los lanzamientos tanto en inglés como en español para mí son una sorpresa, como, oye, que ha salido el libro, y digo, ¡no jodas ya! Y entonces me lo leo, ¿vale? Pero yo no voy siguiendo lanzamientos porque no es mi manera de ponerme delante del hobby de la lectura. Pero sí que es cierto que sabía que este libro iba a salir publicado de manera tradicional dentro de poco, así que dije, buah, pues me voy a leer el fanfic original, porque todavía lo tenía descargado de hace muchísimos años, que dije, buah, me lo quiero leer en algún momento. Entonces, como lo tenía en el Kindle, me lo puse a leer. ¿Qué libro es? Es The Auction, que es un fanfic de terror, también es Dramion, para todos aquellos los que preguntéis, sí, efectivamente es Dramion, no me pregunten más. Es un Dramion básicamente de un universo alternativo en el que qué pasaría si Voldemort ganara la guerra en vez de lo hubiera ganado Harry, básicamente. Y ese libro, sin el IP de Harry Potter, va a salir publicado dentro de poco, que se va a llamar Rose in Chains. No sé cómo lo van a traducir al español y no sé ni siquiera si lo van a traducir al español, pero básicamente es eso. Entonces, como tenía muchísimas ganas de leerme el libro publicado de manera tradicional en el que le quitan todo el copyright, más adelante cuando ya saliera me leí The Auction al principio. Sinceramente, 2/3 del primero del libro, increíbles, muy chulos, un poquito rollo... el cuento de la criada, un poquito rollo así en plan de... sí es romance porque se quieren, pero no es un libro de romance. Para todos aquellos en los que estéis pensando rollo en Manaclet o estáis pensando en The Auction y cosas así, no son libros de romance, son libros de terror en el que da la casualidad de que los protagonistas se quieren.
pero no es un libro que siga, digamos, las guidelines de un romance. Es un libro de misterio, es un libro de intriga y es un libro de terror, porque literalmente las cosas que les pasan a los personajes femeninos son cosas que sacadas de una pesadilla, de la peor pesadilla a la que te puedas imaginar. Entonces me lo estuve leyendo y la verdad es que el final del libro me dejó un poquito fría porque no pensaba que fuera a terminar así, pero porque también te digo que me dio la sensación de que la autora en fanfic tuvo que aligerar y terminarlo prontito. Entonces me da la sensación de que ese tipo de cosas son cosas que se van a mejorar en la edición publicada tradicionalmente, porque con una editora, con una correctora de ritmo y cosas así, ese tipo de cosas no le van a pasar. Entonces tengo muchas ganas de leérmelo. El siguiente libro que me leí también, cositas de invierno, cositas de deportes de invierno, que me leí, Accidental Pack Bunny. Es un sport romance, ya está, de hockey sobre hielo. ¿Por qué? Pues porque yo vivo en un sitio en el que me he criado en el infierno a 40 grados a la sombra, así que yo todo lo que sea hielo, nieve, patinaje artístico y cosas así me van a encantar siempre. Sinceramente me gustó muchísimo porque es un sport romance cuya parte de deporte no es tan fuerte ni tan pesada como en otros libros. Es decir, el Accidental Pack Bunny es real. No es un personaje que vaya buscando cosas o no es un personaje que tal, le pasa porque sí y está muy bien llevado. La historia de cómo ella termina siendo lo típico en todos los sport romance, sobre todo incluso en el deporte de la vida real, las parejas de los deportistas de élite se les conoce pues como algo, ¿no? En plan de, por ejemplo, en Fórmula 1 son las WAG. Wife... ¿No eran las WAG o las WAG? No sé qué, las Wife of Driver o algo así, en plan de que es la mujer del conductor o la mujer del piloto. Entonces, en cualquier tipo de sport romance, pues normalmente, por ejemplo, en patinaje sobre hielo, en plan en hockey sobre hielo, es Pack Bunny. Pues en este caso, el Accidental Pack Bunny es real, está muy bien llevada la historia, los personajes la verdad es que son, no diría que planos, pero tampoco son unos personajes extremadamente profundos, pero es que tampoco me hace falta que lo sean. Simplemente son personajes normales y corrientes a los que les pasan cosas y tú los lees y te encanta y ya está. Muy bien, muy divertido. Luego estuve de viaje en Reino Unido y cuando estuve en el Waterstones de Piccadilly, automáticamente el primer libro que vino más entrar por la puerta de la parte de las 3 o 4 plantas que a mí más me gustan era el de Wings of Starlight, que es de Disney, es la historia de la reina Clarion, que es la reina de las hadas de Campanilla. Cualquier persona que me esté leyendo va a decir, ¿cómo? Y es como, sí, ¿por qué? Pues porque las pelis de Campanilla, bear with me, las pelis de Campanilla, la reina de las hadas tiene una especie como de rifirrafe, un rocedito, no sé cuánto, un poquito de romance por aquí, un poquito de bla bla por allá, con el almirante del invierno, o el lord del invierno, que es Lord Milori. Pues en este libro básicamente te cuentan la historia de cómo se enamoran y es como el pasado de la reina Clarion antes de ser reina de las hadas. Y es un libro precioso, es un libro muy bonito, sí es un romance, pero es un romance de aventuras. Entonces pasan cosas en la trama del mundo de las hadas que Clarion tiene pues que hacerle frente y bla bla bla, y entonces luego pasan cosas trágicas, que es lo que luego vemos en las películas de Campanilla. Si no os habéis visto la película de Campanilla, 100% recomendadas, son muy interesantes y muy entretenidas. Incluso si eres un adulto que dice, yo no creo en las hadas, se muere una hada cada vez que dices eso, así que no digas eso. Tú crees en las hadas. Son muy bonitas y este libro la verdad es que le tenía muchísimas ganas desde que lo vi anunciado hace un montón de tiempo, así que me lo disfruté muchísimo y además me lo leí en físico, porque obviamente ya que estaba en Piccadilly pues me lo compré en físico, y un 10. El siguiente libro que me leí fue Sunrise on the Reaping, porque por supuestísimo Susan Collins saca libro y la chibi a las 0000 ya estaba leyéndoselo, porque obviamente no voy a daros detalles, no voy a contaros cosas, lo único que voy a hacer va a ser el resumen de la sinopsis, que son los juegos de Hamish Abernathy, que tú dices, pero si ya los cuentan, ¿no? Más o menos así un poquito por encima en los libros de los Juegos del Hambre. No estás preparado, no estás preparada, no estáis preparados para el dolor que es este libro. No dolor de malo, dolor de que Susan Collins... Voy a hacer un spoiler sin contexto, pero no os preocupéis porque no va a pasar nada. Pero por cada thirst trap de Snow después de la película antigua, Susan Collins añadió una ardilla. Si os habéis leído el libro ya sabéis a lo que me refiero, y si no, no pasa nada porque cuando lo leáis os acordaréis de mí. ¡Qué maravilla / horror de libro de Susan Collins! Yo sigo diciendo que Susan Collins siempre que escribe es porque tiene algo que decir, y efectivamente nos está llamando la atención sobre un montón de cositas. En este libro lo recomiendo al 100%, cualquier libro de los Juegos del Hambre os lo recomiendo al 100%. Aún así no estáis preparados, por mucho que yo os diga, o sea, el corazón dejadlo en casa cuando vayáis a leer el libro, porque tal, no tenéis ni idea, pero ni idea del dolor que os va a suponer ese libro. Después me leí otro libro que tenía en físico y lo tenía pendiente desde hace un montón de tiempo, que es The Ring Legends of Tolkien, por David Day, que son unas especies de libros chiquititos que han ido saliendo del mundo del Señor de los Anillos, pero que no están escritos por Tolkien o por nadie del Tolkien Estate, sino por gente
independiente que lo que quieres hablar del Señor de los Anillos. Sinceramente me pensaba que esto iba a ser más un libro de cómo el anillo único o los anillos de poder han influenciado la propia mitología del Señor de los Anillos, es decir, la mitología de dentro, el lore de dentro del Señor de los Anillos. Y este libro en concreto no me gustó para nada, porque al final es, con perdón la expresión, una paja de David Day. A mí, ¿sabes? En plan de pues las leyendas del anillo en verdad podrían salir de estas leyendas artúreas o de estas leyendas nórdicas, porque se ve que el señor es muy fan de las leyendas nórdicas y cualquier cosa que tuviera que ver con el anillo único lo mandaba porque en esta leyenda nórdica que podemos hablar de Hosmersansens, y es como, baby, yo lo que quería era leer cosas de la leyenda del anillo o de las leyendas de los anillos de poder dentro del mismo Middle Earth, de la misma Tierra Media, y no me estás dando nada. Y la verdad es que el último tercio del libro me lo pasé un poco en diagonal porque era como, macho, es que es lo mismo una y otra vez pero con otras palabras. Entonces no me terminó de convencer. Me han dicho que el resto de libros de la colección, de la leyenda de los hobbits, las leyendas de los humanos, las leyendas de los elfos, en plan es como que cada libro tiene algo del mundo del Señor de los Anillos, me han dicho que están un poco mejor, que este en concreto es el peor, y es como, joder, pero es que era el más bonito, sinceramente. La edición es chulísima. En el recap de final de año ya os enseñaré en físico los libros que me he podido leer en físico. No me ha gustado, la verdad, no me gustó nada. Luego empezamos con el primer libro del book club de una amiga mía, que es por el que sí, todo el mundo me ha preguntado en plan de, oye, pero ¿y es en este book club yo me puedo unir? Y es como, pues mira, no lo sé, habla con ella por Instagram, porque es que no es mío, yo soy una invitada. Pero no pasa nada porque de hecho de este ya he hablado, que me he leído Divine Rivals. El primer libro muy chulo, el world building que tenía me parecía muy interesante, los personajes me parecían personajes bastante profundos, quiero decir, tenían sentido consigo mismos y con su setting, que es algo que me repito como un papagayo cada vez que hablo de un libro. Pero es que tienes que tener sentido dentro de tu propio mundo para poder ser un personaje en condiciones y un personaje bien escrito. Y sinceramente el libro 1 me gustó muchísimo. Tenía muchísimas teorías y tenía muchísimos planes y creía que iban a pasar un montón de cosas. Y al final no pasó casi nada de eso y me dio muchísima pena porque, bueno, la historia terminó y puedo decir que terminó y me la leí, pero tremenda, no pasa absolutamente nada. Y después de Divine Rivals me leí Powerless, que ya sabéis cuál es mi opinión de Powerless, pero no pasa nada. De Powerless ya sabéis que hay una reseña corta publicada, así que si queréis saber mi opinión sobre Powerless, id al vídeo. El resumen es, setting no tiene sentido ninguno, el mundo no tiene sentido ninguno, los personajes son unos petardos y no hay quien los aguante, y al final supuestamente el segundo y el tercero son todavía peores porque lo que yo dije, la autora no tiene ni puñeterísima idea de qué hacer con los personajes o de cómo hacer un plot twist en condiciones. Y bueno, aquí estamos, que me terminé comprando la edición coleccionista bonita, preciosa, porque me la encontré de casualidad en la biblioteca de mi barrio, o sea, en la librería de mi barrio. Pues para hacer bonito la estantería ahí se va a quedar, porque el libro la verdad es que no... Después me leí Ruthless Bows, que es la segunda parte de Divine Rivals, que como ya os he dicho, el primer libro increíble, el segundo empieza muy bien. La pluma de la autora me gusta muchísimo porque la manera en la que evoca ese dolor en el alma y cómo describe el trauma de vivir una guerra y de estar en medio de un bombardeo y tal y cual, me da la sensación, o sea, está muy bien escrito, pero la historia en sí se me queda un poco corta, es una historia bastante mid. Le tenía muchísimas ganas porque teníamos en el club de lectura muchísimas teorías sobre qué podía pasar, qué podía hacer o cosas así. Al final, en mi opinión, terminó bastante anticlimático, pero bueno, la vida es dura, no pasa absolutamente nada. Los libros no son malos libros, pero tampoco son unos mejores libros de la historia. Después de eso me leí una duología del que el segundo libro hizo un DNF, porque madre de mi vida, primer DNF del año, también os digo, que está muy bien, que era una duología inspirada en Zutara, ¿vale? Para aquellos que no sepáis el término, Zutara es Zuko y Katara de Avatar, la leyenda de Aang, que es básicamente un Firebender y una Waterbender, es decir, un manipulador del fuego y una manipuladora del agua, que la serie tenía toda la pinta de que iban a terminar juntos, pero luego al final, pues a Katara, que es la protagonista femenina, se la dan al protagonista masculino, que es Aang, porque obviamente toda la relación que tienen en la serie es de hermano mayor, hermano pequeño o mamá pato del grupo, excepto con Zuko, y luego me dices que sí que se va a terminar enamorando locamente de Aang, yo no me lo trago. Entonces cuando me vi en TikTok que hablaba muy bien del primer libro, de que es Zutara, de que está muy inspirado, pero que luego el world building estaba un poquito mejor y tal, al principio del libro yo recuerdo un fanfic de Zutara que tenía unas escenas muy parecidas, y luego dije, joder, lo mismo me he leído yo ya este libro en fanfic y lo han publicado de manera tradicional, de manera que pues para adelante, pero
Pese a que el primer libro, pues no nos vamos a mentir, es un fanfic 100%, se nota perfectamente que los cambios en la IP han sido muy ligeritos para que no te acusen de copyright, pero que tampoco está loco. Y el segundo libro fue un despropósito tan grande que yo dije, mira, aquí me planto, aquí me quedo, 60% del libro hice un DNF porque el destrozo de los personajes, tan absurdo, del setting del mundo, tan absurdo, y luego que sí o sí, porque el libro es spicy, me metes unas escenas spicy en momentos que no tenían sentido. O sea, había unos momentos muy buenos para meter spicy, que no metía spicy, pero luego metió el spicy como con calzador en medio de 2 capítulos de tensión de trama, que no tenían sentido de ninguna manera. Así que el segundo libro dije, mira, tomar por culo, yo lo dejo aquí porque no pasa absolutamente nada. Y lo peor es que supuestamente hay un tercero, que es ya como con el punto de vista de la hermana de Zuko, de Azula, que está medio loca en la serie original, pero aquí es como que le intentan hacer un descenso a la locura fatalmente hecho. Mira, un destrozo. El segundo libro de INF, Do Not Finish, y pa'lante, porque mamma mía, qué horror. Luego me leí uno de los mejores libros de 2025, en mi opinión, que es Oscura es la noche, de Raquel Brune. Madre mía de mi vida y de mi corazón, qué pedazo de libro. Estoy escribiendo el guión para hacer una reseña corta al libro porque sinceramente me parece acojonantemente bueno. Ya he hablado de él en Blue Sky y ya he hablado de él en Instagram, si no recuerdo mal. Es un libro increíblemente bueno. Os dejo el canal de Raquel Brune por ahí arriba. Un 10, os lo prometo. Qué maravilla de libro. Los personajes estaban súper bien escritos, el setting estaba súper bien escrito, la trama de los personajes al final del día estaba muy bien hecha y enlazada con el segundo punto de vista, que es una chica en el mismo sitio geológico, o sea, geográfico, pero 100 años en el pasado, y luego las historias se combinan. Increíble. Si queréis ver más, seguramente cuando publique esto ya esté publicado la reseña corta, o al contrario, pero no pasa nada porque subiré una reseña corta del libro porque me ha parecido increíblemente bueno y necesito recomendárselo a la gente porque de verdad, ¡mua!, increíble. Después de Oscura en la noche me apetecía algo ligerito de leer, así que me leí el último libro de Ali Hazelwood, que ya hablaremos de la polémica de Ali Hazelwood porque tengo opiniones. Dios mío, la gente es tan tontísima y estúpida. Pero me leí Problematic Summer Romance, que es un age gap, supuestamente porque yo no me lo he leído, de la hermana del protagonista masculino de Not in Love. Entonces, yo Not in Love todavía no me lo he leído, lo tengo en el Kindle para las vacaciones, pero todavía no me lo he leído, así que este libro me lo compré. Es un age gap, a mí me encantan los romances de age gap, en el que todos los personajes, aunque estén en diferentes etapas de la vida, siguen creciendo juntos. Me encanta, adoro. Y me lo leí, efectivamente, es un pedazo de libro, es un romance muy bueno, un romance muy ligerito. Maya, que es la protagonista, el personaje principal femenino, es ultra divertido, de verdad. Maya es muy divertida. Luego el protagonista masculino, ahora mismo no me acuerdo del nombre, el protagonista masculino tiene sentido con respecto tanto a la historia como con respecto al romance, y eso me encanta. Me oiréis hablar mucho de que tengan sentido porque es que soy autista, entonces si a mí una persona está haciendo cosas sin sentido me pone muy nerviosa los libros. Yo lo siento muchísimo, pero es que el teasing es lo que tiene. Pero de todas maneras, Problematic Summer Romance, una lectura de 10 para empezar el veranito. ¡Qué maravilla! Ya hablaremos de Ali Hazelwood. Después de ello me leí 2 libros en físico, que me los leí los 2 en una semana. Efectivamente, conseguí leerme 1168 páginas en 6 días, incluyendo un día que no leí nada porque estaba haciendo cosas por casa que se me habían acumulado, y aún así lo conseguí. Y me leí Quicksilver de Callie Hart, que me lo leí en 3 días, porque era ultra interesante. Me encantan los personajes. Carrion Swift, Dios mío de mi vida, mi corazón, te adoro, te quiero, te como el morro. Cyrus, pese a que hay veces que dan ganas de darle un chancletazo, tiene sentido que se comporte así porque tiene sus propios tramos y tiene sus propias cosas. Luego Kingfisher, qué maravilla de personaje masculino, un troubled, dark-haired, fae. Ya está, no hace falta que me lo vendan más. Si me van a caer bien, si es que me van a caer bien. Los amigos de Kingfisher me caen súper bien, la healer me cae súper bien, de verdad. Todo increíble, un setting maravilloso, un world building increíble. Y luego me he enterado de que Brimstone, que es la segunda parte, va a salir a final de año, creo que alrededor de noviembre, así que seguramente me oigáis hablar de Brimstone al final de año, porque madre mía de mi bello corazón, esta señora, no sabía yo que escribía además dark romance. Tiene muchísimos más libros publicados y sinceramente después de haber leído este libro me gustó muchísimo su pluma y seguramente intente leer más cosas de la autora porque madre mía me dio mi corazón, increíble el libro. Y después de ello me leí Babel de la R.F. Kuang, es mi primer libro de Kuang. Yo ya la seguía porque La guerra de la amapola amarilla y Babel
sabía que eran unos libros que me iban a gustar muchísimo, así que desde hace muchísimo tiempo ya la sigo en redes y en plan estoy atenta, digamos, a sus novedades. Catabasis, que también va a salir dentro de poco, tengo muchísimas ganas de leerlo porque me han dicho por ahí que va a ser un romance, rollo romcom, y es como, mira, toma mi alma, aquí la tienes para ti, ¿sabes? Porque de verdad, y Babel en concreto, como persona bilingüe que está ahora mismo estudiando un tercer idioma, en mi caso que es el japonés, me ha parecido un libro tan increíblemente bueno, tan acertado, tan denso políticamente, pero tan bien llevada esa política dentro del propio libro, un llamamiento al colonialismo y al imperialismo que todavía ciertas partes del mundo están intentando meternos por el gaznate. Es un libro tan bien llevado, los personajes están tan bien escritos y el setting en sí está tan maravillosamente bien escrito que a mí personalmente me encantó. Extras de puntitos de gusto para mí, que el setting está basado en un Oxford pseudo mágico, y yo que he visitado Oxford, es que Oxford es una de mis ciudades favoritas del mundo, entonces son puntos extras que tiene de mi parte y yo lo agradezco muchísimo y me encanta. Y efectivamente Babel es un pedazo de libro. Richard What the Fuck, un 10, de verdad un 10, y además tengo la suerte de que tengo la edición física de tapadura firmada por la autora, así que un 10. Si no habéis visto nada, si vais a mi TikTok veis un resumen de un fin de semana que pasé en la feria del libro con amigos y tal. Increíble, de verdad, increíble. Y el último libro que me he leído ha sido Love Theoretically de Ali Hazelwood, que me lo terminé de leer hace un par de días, porque de igual manera me he terminado de leer Babel, que es un libro extremadamente denso con unas políticas muy densas, y lo que me apetecía era un libro ligerito de romance para yo decir en plan de, mira, yo lo único que quiero es que mi corazón esté calentito y que los personajes protagonistas de este libro me hagan creer en un futuro más positivo. Y efectivamente así ha sido. Tanto Jack como Elsie me parecen unos personajes muy bien escritos, con muchísimo sentido, y que entre ellos tienen mucha química ya desde el principio. No solamente tienen muchísima química, sino que es que además es que están hechos el uno para el otro. O sea, el libro es increíble, el libro es maravilloso y de verdad que lo adoro. Es uno de mis favoritos, yo diría, que de Ali Hazelwood. Ya me he leído con este 5 de la autora, sin duda alguna. Tanto la hipótesis del amor como este se han convertido casi que en mis favoritísimos, porque madre mía de mi vida y mi corazón, qué maravilla. Y ya estaría, esos son todos los libros que llevo leídos desde enero hasta hoy. Ahora mismo el siguiente libro que tengo pendiente es Love on the Brain, también de Ali Hazelwood, porque para mí verano implica romance y romance implica Ali Hazelwood. Lo siento muchísimo, no hago yo las normas. Este también lo tengo en físico porque tengo la suerte de tenerlo en físico. Y nada, no he empezado todavía, estoy literalmente delante de la primerísima página. Así que bueno, este es el libro que me voy a leer siguiente, y a partir de ella el resto de libros que me voy a tener que leer van a ser en Kindle, porque tengo que viajar, y a mí viajar con libros en físico no me gusta porque me da la sensación de que se me van a poner pochitos. A mí no me importa romperle las espinas y, ¿sabes? En plan de leérmelos así, tal y cual, me da igual. Pero lo que no me gusta es que yo qué sé, tú imagínate que se me dobla así porque lo tengo en el bolso, lo tengo en la mochila y tal, me pone un poco nerviosa. Entonces, para salir a la calle, pues me gusta muchísimo más leerme las cosas en el Kindle. Pero este es el siguiente que me voy a leer antes de irme de viaje, y luego ya en el Kindle ya os contaré a final de año qué más cosas me he leído. Dejadme en los comentarios qué estáis leyendo vosotros y si os lo estáis leyendo en físico o en digital. Y con esto y un bizcocho nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por estar aquí. Si os ha gustado, denle un like, suscríbanse, denle a la campanita, porque yo no tengo horario de subir libro. Si hay vídeo se sube, si no hay vídeo no se sube, así que darle a la campanita por no perderos nada. Y nos vemos en el siguiente. Un besazo enorme. Bye.